Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fabio Esteban Palumbo y quería presentarles en esta ocasión la correspondiente al momento del programa de la filosofía y la estética, una, eh, un comentario, una búsqueda de reflexión para las reflexiones en torno a dos palabritas que vienen de la antigua Roma y de la antigua Grecia, más o menos contemporáneas al surgimiento de la República y después del Imperio Romano, para ubicarnos en la parte histórica. Y proceden de las dos corrientes más fuertes que han dejado incluso su marca en la historia hasta el día de hoy. Siempre se las puede ir explorando y conociendo más, que son el estoicismo y el epicureísmo, o también el estoicismo y el hedonismo, de la palabra griega hedoné, que significa placer. Hay dos palabritas que originariamente tienen el siguiente significado. Una era ataraxia y la otra apateia. Para hacerlo muy sintético, y además no soy especialista en el griego antiguo, en el idioma griego, ataraxia viene de sin tara, diríamos hoy en una versión más española. Sin tara, digamos, como cuando uno dice una tara mental, de ahí viene insultar a alguien diciéndole tarado, o decir taradeces, cosas que están con taras, enfermedades mentales. Y apateia es sin padecimientos, sin padecimientos no solo de sufrimiento, sino de gozos, es decir, sin pasiones, sin apasionarse. Dos palabras que eran como ideas predominantes, como bisagras para entender el pensamiento tanto de los estoicos como de los epicúreos. Los estoicos acentuando que el hombre está inclinado a una vida racional, a una vida según el logos, según la razón del universo, según esa ley o sabiduría universal que está por encima de cada uno de nosotros. Entonces el hombre, adaptándose a eso, tiene que tratar de ejercitarse, no dejarse engañar por todo aquello que lo singularice, lo lleve a un apasionamiento, a un movimiento sensible, a un patos, dirían no un patito, sino un patos, como un padecimiento, una pasión, viene ahí la expresión más moderna, que lo distraiga. Como si yo digo, bueno, tengo que ir por este camino, no me voy a distraer de un lado o del otro porque me surge un atractivo o una pasión tanto gozosa como una pasión negativa. Por un odio, por un placer, no me voy a distraer de lo que es mi dirección, mi logos, mi sentido, mi búsqueda. Tiene esto mucho de implicar después que la persona tiene que vivir una vida más racional y no pendiente de estados anímicos o de cosas que lo puedan perturbar, ponérsele como neblina o como obstáculo en el camino. Para eso el sabio o el aspirante a sabio tiene que ir como purificando, templando, atemperando sus pasiones para ser totalmente dueño de las mismas y no dominado por ellas. Esto precisamente lo fueron entendiendo así aquellos sabios del estoicismo, nacidos de la estoa, que era como la puerta a una plaza en la polis, donde se reunían un tal Zenón de Sitio y después empezaron sus discípulos. Muchos fueron trascendentes a lo largo de la historia y hoy quedan nombres como Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, el emperador filósofo, el mismo Zenón de Sitio. Pero más allá de quedarnos en esta consideración de su historia, la enseñanza de ellos que ha trascendido es que el hombre sabio debe buscar una vida según su logos, según su racionalidad. Esto ha influido mucho en el pensamiento, sobre todo occidental, desde el siglo III, más o menos, de la antigua Grecia y después en la Roma antigua e imperial. De ahí en adelante. Mientras que el otro sector
preponderante también en el antiguo mundo grecorromano del hedonismo o más propiamente el epicureísmo, siguiendo a Epicuro de un sabio griego del siglo IV a.C., consideraba que la vida tenía que llevar a una ataraxia, es decir, a una búsqueda de no sufrir taras, no estar como complicada, conflictiva, llegar a una especie de placer estable, sereno, constante, no un placer alocado, desordenado y desbordante como a veces se piensa que es cuando se usa la palabra hedonismo o cuando a veces se cree que esta es la expresión de Epicuro. No era que Epicuro buscaba que sus discípulos fueran desenfrenados en distintos placeres de la vida, sino más bien un disfrutar esa vida, de tal modo que todos los placeres sean bienvenidos, porque huir de tantos miedos que a veces aterrorizan, cierran, comprimen a la persona y así ir haciendo su propio caminar en una paz, una calma, una ataraxia, sin taras, sin abolladuras, diríamos en el mate, sin complicaciones, sin estridencias, sin extremos, ni de padecimientos horribles, ni de placeres desenfrenados y que después generan excesos que traen otros excesos, así como por ejemplo mucho alcohol que después te puede traer enfermedad hepática o distintos tipos de extremos que podamos conocer, ¿no? Así era un poco la concepción de ambas corrientes que predominaban una especie de filosofía marcada por el obrar del hombre en búsqueda de esa sabiduría, llamada también una especie de filosofía ética, porque el acento no estaba en consideraciones teóricas o muy metafísicas, como considerar qué es la vida, qué es el ser, qué es Dios, si hay un más allá, cuál es el origen de las cosas, sino más bien qué es lo importante para la vida, qué es lo que hay que hacer para llegar a darle sentido a mi vivir, darle un logos, darle una plenitud, a lo que llamamos hoy sabiduría, sapiencia, dirían los romanos, y sofrosine decían los griegos. Pero más que enredarnos en palabras, en buscar un poco un sentido, una meta. Y eso, ¿a qué viene esto dentro de lo que es la consideración de la filosofía y estética? A que ya de otro video anterior les había dejado la consideración de que la vida es un arte. Es un arte para mí. Vivir es una artesanía. Imagínate frente a una piedra para esculpir, frente a un instrumento y componer música, frente a unos papeles y algo como para escribir una poesía, describir una prosa, pintar, no sé, imagínate el arte que más te guste o te llame. Componerlo es dar lugar a la creatividad. Hay normas, pautas para respetar, como la respeta, por ejemplo, el músico, que respeta lo que es una nota, los tiempos, la armonía, las claves, el género musical, no sé, vos sabrás. Y cada uno de nosotros somos esos artífices que dentro de nuestras circunstancias también podemos ir buscando esa concreción, esa completud o planificación del sentido de nuestras vidas, que es ir buscando una armonía, una belleza, una plenitud, que va mucho más allá de retoques, como a veces se considera la palabra estética como la apariencia. Le pregunto muchas veces a los chicos al comienzo de esta unidad quinta de filosofía y estética, le pregunto ¿qué es la estética para vos? Y piensan enseguida en la apariencia. Es la respuesta más común que recibo, la apariencia exterior de alguien. Bueno, no es eso, la estética es mucho más que eso, es la transparencia más que la apariencia, es todo lo que brota del ser y no todo lo que maquilla el ser. Recuperar eso hace que la vida se encamine hacia un sentido de belleza y hacia una plenitud. Desecharlo es querer buscar retoques que
por fuera maquillen, figuren, impacten, sean momentáneos espejismos, pero en profundidad estamos llamados a otro tipo de armonía y belleza en nuestro interior. Tal vez es bueno preguntarme, ¿qué es para mí el arte de ir haciendo mi vida? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que embellecería mi vida en este momento, aquí y ahora, hoy? ¿Cómo embellezco mi caminar? ¿Cómo es gozoso, gustoso? Haces algo que sentís que sos creativo y sentís después el gozo de decir, esto está acabado, está como a punto, tiene su toque, tiene... Tal vez a veces nos damos cuenta en algunas cosas que hacemos, donde experimentamos que no somos una maquinita que estamos todo el día teniendo que cumplir con esto, hacer lo otro. Bueno, ese es el llamado de la estética más profunda. Descubrir qué sentido de belleza hay en mí. ¿Qué sería lo que me armonice a mí? ¿Qué es lo que me haría embellecer mi vivir? En la antigua Roma se le decía temperance a aquel personaje que atemperaba el ardor, la fogosidad del vino con la necesaria proporción de agua para que sea atemperado. Hoy decimos clima, temperatura templada, cuando no es ni mucho calor ni mucho frío. ¿Y a mí? ¿Y a vos? ¿Qué nos ayudaría a estar en esa templanza, en esa armonía, en esa completud donde vos decís, esto está, me genera gozo y puedo generar también esa satisfacción? Ni apatías de extremos, de nada de padecimientos, nada de sensaciones, ni hedonismos extremos de que todo el placer venga al que sea, cualquiera y al costo de que sea y de quien sea. No. ¿Qué es lo que a mí me genera esa sensación de decir estoy en camino de una plenitud? Ese es el camino que decían los antiguos de buscar la sabiduría, buscarle el sentido y saborear, viene la expresión de sabiduría, saborear el sentido de nuestro caminar. Espero que te haya gustado, te invito, si no lo has hecho, a suscribirte y a compartir también estos videos en mi canal. Gracias, gracias, gracias. Buen presente.